Cuando uno lee un título como el que la Sociedad Bíblica le puso a esta primera parte, el ayuno que Dios reprueba, es interesante porque a veces en el mundo de la religión y basados en la justicia propia, nosotros tenemos ciertas expectativas por causa de que pensamos que depende de la justicia propia. Y Dios nos dice que no es así. Dios nos va enseñando, va corrigiendo nuestras conciencias. Este capítulo lo asocio también en parte con el 23 de Mateo, cuando el Señor Jesús tiene que conversar con los fariseos, que eran personas que estaban queriendo agradar a Dios, pero sobre la base de la justicia propia. Y entonces, sobre esa base, el ser humano se cree bueno, se cree que puede merecer algo o que puede hacer algo y quiere basarse en eso, como lo dice Pablo también en los Romanos, en el mismo espíritu de Mateo 23 y en el mismo espíritu de Zacarías 7. Pablo dice a los romanos de que hay dos justicias. Vamos allí porque eso nos va a servir para entender un poco. Lo importante es entender al Señor. Entonces el Señor en sus contactos con nosotros, pues una parte la va quitando y otra la va poniendo. La misma ley sirve para quitar nuestra justicia propia, cuando descubrimos de que en nosotros mismos, en nuestra condición humana, no somos nada. Entonces el apóstol hace aquí unos contrastes. Y él viene hablando, por ejemplo, de esas dos justicias. Vamos ahí al capítulo 10. Romanos capítulo 10. Que está sobre la base de esto que también Jesús habló y que Dios habló por Zacarías. Entonces pienso que ya viendo la cosa desde el Nuevo Testamento, que es donde estamos nosotros, de la revelación a los gentiles del Espíritu, usando a Pablo, todo eso viene vinculando desde atrás la enseñanza de Dios hasta hoy, porque digamos la naturaleza humana no ha cambiado, gracias a Dios de que ya Dios vino trabajando y cuando llegó el cumplimiento del tiempo envió a su Hijo, ¿verdad? Hermanos, Romanos 10 desde el 1. Ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. O sea, ellos no están queriendo ser malos, solo que somos malos desde que nacemos. Y eso es lo que uno no sabe, ¿verdad? Aunque la palabra lo dice, a veces uno como que no lo entiende. Y aquí dice, yo le doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero mire lo que puede suceder. Pero no conforme a ciencia. O sea que se tiene que tener celo de Dios con ciencia, separando las palabras, con ciencia. No con ciencia unida, sino con ciencia. Dos palabras. Celo de Dios se puede tener sin ciencia. Yo creo que muchas de estas personas que están matando a otras porque no son musulmanes, porque no piensan ni sienten igual que el califa Ibrahim, entonces los matan pensando agradar a Dios. Y Jesús dijo, viene la hora en que cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. O sea que hay mucha religión en la tierra. No solamente hay ateísmo y agnosticismo, hay religión.
pero religión sin ciencia, religión sin la revelación de Dios. Entonces volvemos a lo de Caín, al mismo problema de Caín y Abel. Caín quería agradar a Dios por lo que él hacía, y él le presentaba a Dios lo que él hacía. Y sin embargo, Abel le presentaba lo que Dios había provisto, porque él ya había aprendido a no confiar en lo que el ser humano hace. Él había visto que sus padres no habían podido cubrirse bien con lo que ellos habían hecho, y que fue lo que hizo Dios por ellos lo que los cubrió. Entonces Abel prefirió ser un cuidador de ovejas para poder presentar al Señor al Cordero y esconderse en las pieles del Cordero y no en su justicia propia, que es la base de la religión. El hinduismo habla del karma, que es como que cada persona tiene que pagar lo que ha hecho y tiene que volver a reencarnar para ver cómo recupera lo perdido, y siempre es basado en la justicia propia. Ellos no entienden que el karma lo llevó el Señor Jesús en la cruz. ¿Ve? Ellos piensan que lo tienen que llevar ellos en la próxima reencarnación. Imagínense, si le va mal en una vida, entonces reencarna en un ser inferior. Y si le va peor, entonces cada vez en vez de avanzar, baja. Y piensan que, bueno, que si se portan bien, entonces van a subir. Y a veces, inclusive dentro del judaísmo, había ese sentimiento cuando le preguntaron a Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Ese era el pensamiento de la justicia propia. Si él pecó en una vida pasada, entonces ahora nació ciego en esta vida. O serían los padres que pecaron y tuvieron la culpa los padres, porque ellos también veían que a veces los padres traen maldición a sus hijos. Las consecuencias de haber abierto puertas al mal le alcanzan hasta la 4ª generación. Pero el caminar con Dios alcanza hasta unas innumerables generaciones. Entonces ahí está ese secreto íntimo de dónde nos estamos basando para llegar a Dios. Y Pablo aquí, que mire por dónde lo puso Dios, lo puso con los mejores de los maestros, uno de los más famosos, que era Gamaliel. Y él trató de ser irreprensible en la ley y no conseguía. Martín Lutero, que fue alumbrado por Dios usando esta epístola de Pablo a los romanos, él fue un monje agustino y que trató de agradar a Dios y no sentía que había posibilidad de hacerlo, hasta que un día Dios le mostró que la justificación es por la fe y no en base a una justicia propia o en base a la capacidad humana sola, sin Dios. Entonces eso es lo que está en el quiz de la cuestión, y que va a aparecer allí en Zacarías 7, pero esto que estamos viendo como un preámbulo ubicando a Zacarías dentro de todo el contexto de la revelación nos ayuda a entenderlo mejor. Entonces dice, yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Ellos no estaban queriendo matar, no estaban queriendo robar, ellos estaban queriendo ayunar en el día correcto. ¿Se da cuenta? Cuando uno piensa lo de la apostasía, uno se imagina que la apostasía es solamente abandonar la fe. Pero hay una otra manera de abandonar la fe, que es la que dice Pablo. Permítame, marquemos aquí en Romanos y vamos a Timoteo para ver que la apostasía no siempre es dejar la religión, es dejar a Dios por culpa de la religión. Entonces vamos a ver eso en el capítulo 4 de la primera a Timoteo. Estamos recogiendo pedacitos de la revelación que están en el mismo espíritu de Zacarías 7. Pero el espíritu dice claramente que en los postreros tiempos
algunos apostatarán de la fe. Si pusiera ahí un punto aparte, uno se quedaría pensando, bueno, ¿qué tipo de apostasía es esa? Porque hay varias clases de apostasías. El anticristo, dice, se entendería con los que abandonan el santo pacto, siendo religiosos. Y luego dice aquí, apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Bueno, cuando uno ya escucha ya aquí, bueno, se apartan de la verdad por escuchar espíritus engañadores, o sea que los engañaron. Espíritus engañadores y doctrinas, sí. Los demonios tienen doctrinas religiosas, nos engañan con la justicia propia y con la religión, no solamente con la impiedad. ¿Ve? Entonces ahora viene y dice acá, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, mire por dónde se ve el diablo. No le dice, bueno, entre en la poligamia, tenga todas las que quiera o todos los que quiere. No, no es así, todo lo contrario. Lo que es permitido, se lo prohíben. No es que usted haga lo prohibido, sino que le prohíbe lo normal. ¿Se da cuenta para dónde se ve el diablo? Cómo nos lleva a un extremo para luego arrastrarnos al otro. Mire, ¿cuáles son esas doctrinas de demonios? No dicen prostitución, no, prohibirán casarse, o sea, celibato. Todo lo contrario de prostitución. Los demonios promueven el celibato. ¿Qué le parece? Las religiones falsas romanas, donde Pablo predicó después en Roma y escribió antes de ir, ellos veneraban a las vestales. Las vestales eran vírgenes que consagraban a los dioses paganos. Y eso era la religión pagana, no en todas partes, hay otra que sí era muy corrupta. Pero aquí vemos las vírgenes vestales, como aquí los incas consagraban también a las vírgenes incas allá y la ponían en el hielo de las montañas altas de los Andes, ofreciéndoselas al sol. Religión, buenas intenciones, pero que venían de engaños de demonios. O sea que los demonios saben que si te lleva a suprimir algo, va a producir lo contrario. Ellos saben, porque Satanás es un psicólogo que lleva muchos siglos conociendo a los seres humanos, y él también cayó, ¿no? Y él se presenta como el liberador, pero al mismo tiempo produce la opresión, la represión. Entonces es como si tú tuvieras una bomba de gas o de aire o de oxígeno y tú la aprietas por acá, ¡pum!, se te aumenta por el otro lado. La tratas de oprimir por este lado y ¡chum!, se te sale el turupe por el otro. Ese es el secreto de Satanás, que Pablo lo explica también en Romanos. Entonces vamos a terminar esto de Timoteo, volvemos a Romanos y vamos regresando. Prohibirán casarse, note, doctrina de demonios que cauterizan la conciencia, o sea, cambian la manera de la conciencia percibir. Nosotros a veces no nos damos cuenta que algunas funciones de nuestra conciencia pueden ser afectadas por la mentira, porque en lo primero de los Corintios dice, si tú conoces la verdad, no vas a pensar que esa carne sacrificada a los ídolos, tú vas a tener otro tipo de reacción cuando conoces las cosas. Pero si a ti te han enseñado una mentira y tú la crees como la verdad, la conciencia va a acusarte conforme a la mentira que asumiste como paradigma. Y tú vas a hacer las cosas conforme a una conciencia errada, porque el conocimiento se relaciona con la conciencia, como dice Pablo en 1 Corintios. Ahorita lo vemos, lo recordamos.
Entonces aquí estamos viendo ya el ejemplo. Teniendo cauterizada la conciencia, prohíben casarse. O sea, una cosa que Dios la creó, Dios creó al hombre, a la mujer, para que tengan sus bebés y la raza humana se multiplique, pero no solo es para tener bebés, es también para que ellos se sientan amados y amen, tengan afecto y den afecto. No solo para tener hijos, pero también todo esto lo creó Dios dentro del matrimonio. Pero cuando se impone una prohibición de casarse, si fuera algo voluntario, el que quiera, como dijo Jesús, el que quiera dejar ciertas cosas por el reino del Señor, pero cuando se impone, ¿qué se provoca? Una represión. Entonces, la represión que produce una reacción que se va al otro extremo, produce la perversión por causa de la represión. Y entonces vea, los demonios, en vez de decir prostitúyase, si eso es lo que quieren, pero primero le dicen, lo van preparando, le prohíben, lo cohíben. Prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Pero lógicamente cuando vienen las prohibiciones, esto es malo, esto es malo, esto es malo, esto es malo, ¿qué le pasa a esos muchachos de hijos de pastores que son supremamente exagerados? Se van al otro polo. Nietzsche, él era un hijo de pastor. Por ahí Elton John dice que él se volvió a todo porque su abuela lo obligaba. ¿Se da cuenta la táctica del enemigo? La religión, mandamientos. ¿Ve? No depender de la gracia de Cristo, sino estar descansando en lo que uno hace para merecer algo. Como si pudiéramos merecer algo, como si en Adán no hubiéramos nacido totalmente reprobados. ¿Ve? Entonces ahí dice, porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Mire lo que hay que enseñar, ¿no? Nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. O sea que se puede casar, que puede dar gracias por los alimentos que Dios creó y comer. Esa es la doctrina de Dios, pero que no coma, mire, no coma, no haga. Todas prohibiciones, como lo dice en Colosenses, vamos a verlo también en Colosenses. Todo el Nuevo Testamento está en esto. Capítulo 2 de Colosenses. Leo desde el verso 18, 2 desde el 18. Nadie os prive de vuestro premio. Note cómo uno puede ser privado del premio. En cambio, en el mundo vas a tener premio si afectas. O sea, haces afectación de. En ese sentido, afectas. Dice, afectando humildad. O sea, hay cierta humildad que es pura mentira. Afectando humildad. Y culto a los ángeles. Culto. Y a los ángeles. No está haciendo así barbaridades, está queriendo ser humilde y adorar a los ángeles. Entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado, note, por su propia mente carnal. Esa hinchazón es esa religión falsa, es esa religiosidad humana que quiere estar delante de Dios basado en esas cosas que se le ocurren para merecer y quiere descansar en eso. Ahí está en arena movediza.
y no haciéndose de la cabeza. ¿En virtud de quién? De la cabeza. Asirse de la cabeza para actuar en virtud de la cabeza. Esa es la alternativa de Dios que Él nos da para librarnos de la justicia propia y el engaño de la religión que viene de los demonios, disfrazada de bien, pero porque los demonios saben a dónde nos van a llevar, a la desesperación o al agnosticismo o a la perversidad, porque estamos solos, sin Cristo, con religión. Pero la religión no puede sustituir la gracia de Dios en Cristo, porque no hay nada en nosotros que nos pueda ayudar. Ese es el caso de Ismael, queriendo, ¿cómo nació Ismael? De la fuerza de Abraham. Pero Dios esperó que Abraham ya no tuviera más fuerza para que conociera lo que es la gracia y estuviera solo en su gracia. Entonces, él sigue diciendo aquí en Colosenses, ahora, pues, dice, voy a leer el 20, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, esa es otra palabra también que no hay que malentender. Pensamos que los rudimentos del mundo es fumar, ir a fiestas, emborracharse. No, los rudimentos del mundo son la religión. Mírelo, léalo con cuidado. Colosenses 2, 20. Si habéis muerto, esa es la realidad en Cristo, hemos muerto con Cristo al mundo, como lo dice en Gálatas, y aquí también a los rudimentos del mundo. ¿Por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos. El mundo anda por preceptos, no dependiendo de Cristo, sino de hacer cosas por nuestra propia fuerza. O como dice el mundo, aquí le vamos a decir cómo se tiene que comportar, 10 maneras para ser exitoso y un montón de reglas. Y ese es el mundo. Esos son los rudimentos del mundo. Mire, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como manéjese bien? No manejes, ni gustes, ni aun toques. ¿Se da cuenta cuáles son los rudimentos del mundo? Religión. La gente creyendo que por algo que ella haga y se comporte conforme a unos mandamientos, va a merecer ser recibido por Dios. Entonces, ¿qué dice acá? En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Claro, pero ¿y quién inspiró a estos hombres a pensar salvarse por sí mismos y no dejar que el Salvador los salve? Los demonios. Doctrinas de demonios, como lo explica a Timoteo Pablo. Y dice, cosas, dice, no es una persona, son cosas, aferrados a cosas y a doctrinas y a mandamientos y preceptos, en vez de estar confiando solamente en la gracia de Dios, en su perdón y en la ayuda de su Espíritu. Nosotros queriendo hacer esto y que para dormir tiene que dormir con la cabeza para tal lado porque tiene más energías y tantas cosas. Nachito nos contaba que él cuando era gnóstico se ponía a dormir en una pirámide y un montón de cosas, y una vez él tratando de agradar a Dios durmiendo en una pirámide, escuchó que venían unos espíritus encadenados y salió disparado corriendo. Él tratando de hacer religión y lo que hizo fue atraer demonios. ¡Ay, Señor Jesús! Entonces, todo esto parece que no estamos leyendo Zacarías, pero vamos a ver que sí. Es el mismo espíritu. Cosas que todas, ¿cuáles? No maneje, no guste, no toque, es un montón de reglas, cláusulas, métodos para esto, el método Silva, el otro método, el de Connie Méndez y cantidad de métodos, y puede ser también los métodos metodistas también. Entonces, ¿qué dice acá?
cosas que todas se destruyen con el uso. ¿Ve? Prácticas que se organizaron con una buena intención, al final resultó todo torcido, así como en esa novela de Maurice Joly, que se llama Diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu. Primero vivió Maquiavelo en la época del Renacimiento, ya el solo nombre de Maquiavelo era alguien que sabía maniobrar, jugando, bromeando y todo. Y Montesquieu era el que quería tener la república ideal para que no haya abuso de los reyes, vamos a dividir los poderes y el poder judicial va a ser el tercero, y el ejecutivo el segundo, y el legislativo el primero, y bien distribuidos, entonces ninguno va a abusar del otro, pero se murió en esa novela de Maurice Joly, se murió Montesquieu y se fue para el infierno. Y se encontró allá con Maquiavelo, que ya tenía unos como 4 siglos de estarlo esperando allá. Y se ponen a discutir los dos cuál era la mejor manera de organizar las cosas, y Montesquieu le decía cómo había que dividir los poderes para que no hubiera abusos, y Maquiavelo le respondía cómo infiltrar todos los poderes y abusar a través de todos. Oiga, qué cosa. Parece que ganó otra vez Maquiavelo allá en el infierno. ¿Por qué digo esto? Porque es que los seres humanos a veces hacemos estudios, hacemos investigaciones, descubrimos y vamos a tratar de solucionar los problemas, pero sin depender de Dios. Sin depender de Dios. Entonces ahí esas cosas, esos arreglos se desarreglan. Se destruyen con el uso. ¿Ve? Cuando se inició todo, había esperanzas e ilusiones, pero luego apareció la realidad de la naturaleza humana caída. Y el cuervo se puso pluma de paloma. Y por ahí engañó de vez en cuando, pero cuando venía un ventarroncito más fuerte se le volaban las plumas de paloma y era un cuervo. Un quebrantahuesos, un comedor de carroña. Eso es lo que es el ser humano solo en sí mismo. Adán caído es un comedor de carroña, por más que se disfrace, como dice, la mona vestida de seda, mona se queda. La gente quiere decir que es muy santo, entonces se pone vestiduras blancas, velos así, y se disfraza de clérigo, y después se va a tener sus relaciones por allá en un sótano con los curas y tienen un cementerio de bebés. No quiero decir esto para decir nombres propios, pero eso es la realidad de lo que pasa. Si usted lee las tasas que cobraba el Papa a la gente, el cardenal tenía que pagarle tanto dinero al Papa para que le diera permiso de tener un muchacho. ¿Se da cuenta? Cosas que todas se destruyen por el uso. Si no es el Señor, si no es el Espíritu, de nada sirve todo lo demás. Esa era la esencia de la visión que le daba Dios a Zorobabel. No es con ejército, no es con espada. A veces se hace el ejército para defender al pueblo y resulta que son los que lo exterminan. Se hace la CIA para defender y son los que a veces venden criaturas a las élites para sus ritos. Cosas que todas se destruyen por el uso, si no es el Señor. Si no es una verdadera dependencia de la gracia del Señor, entonces todo se cae. Entonces seguimos leyendo aquí Colosenses un poquito. Dice, tales cosas, como no maneje, no guste, o sea, una cantidad de preceptos, pero es como pedirle peras al olmo. ¿Ve? Los preceptos es como decirle al olmo de peras. ¿Y cómo va a dar peras el olmo si no es una pereira?
un árbol de peras. Entonces, ¿cómo va a dar peras? Va a dar olmos. Hace fuerza y le salen olmos, pero no le va a salir peras. Y lo mismo dice acá, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, como los gladiadores o los atletas, ¿no? Piensan que con todo su ejercicio van a ser buenos, pero ¿qué dice Pablo? Poco aprovecha eso, el ejercicio corporal para poco aprovecha. Dice, pero, o sea, toda esta humildad, sabiduría voluntaria, duro trato del cuerpo, dice, no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea que el ascetismo, volvernos faquires, no cambia nuestra carne. La carne solo es vencida por el Espíritu que contiene la victoria de Cristo. Y lo que nos libra de la ley del pecado y de la muerte, no desenchufándola, sino enfrentándole un poder mayor, es la ley del Espíritu de vida en Cristo. Es el Espíritu el que nos permite vencernos a nosotros mismos, porque ya Jesús venció la carne, el mundo, la muerte, el diablo, todo lo venció. Entonces, Él puede ayudarnos, pero si nos quedamos solos tratando de, que lo que está tan de moda hoy, la palabra de moda, autoayuda. Ese es como alguien que se está ahogando en arena movediza, mientras más trata de salir, más se hunde. Por eso está ahí ese capítulo 7 en Romanos. Queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. O sea que no somos confiables en nosotros, ¿ve? Entonces, hay más pasajes de estos, así como Colosenses, como Romanos. Romanos 7, que es tan importante, sí, vamos a leerlo, para que veamos ese problema, y por eso los demonios saben cómo venir a nosotros a volvernos religiosos, como si soy mejor que el otro porque yo sí ayuno, como decía el fariseo, yo no soy como ese publicano, yo sí doy diezmo de todo, yo sí ayuno tales días. Y dice Jesús que él oraba consigo mismo, o sea, él no había tocado a Dios. Porque el que realmente es tocado por Dios y toca a Dios con su espíritu, le pasa lo de Job. Job discutía y hablaba hasta que Dios le habló. Cuando Dios le habló, dijo, ay, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Ahora yo te ruego, Señor, yo me aborrezco en polvo y ceniza. Yo te voy a preguntar a ti. Y tú me vas a enseñar a mí. Y eso fue lo que Dios consideró lo recto. Y los amigos que trataban de defender a Dios, Dios le dijo, ustedes no hablaron de mí lo recto, porque todo era basado en justicia propia. ¿Ve? En cambio Job se despojó, perdió la esperanza de sacar algo bueno de él. Y se puso en las manos de la misericordia de Dios. Que Dios haga. Y Dios hizo. Amén. Dios hizo. Entonces aquí en Romanos ya estábamos viendo el capítulo 10 que habla de esas dos justicias del celo de Dios. Verso 3, ignorando la justicia de Dios, que es por la fe en Cristo, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin, o sea, el objetivo, el telos de la ley, ¿a dónde nos quiere llevar la ley? A Cristo, para justicia a todo aquel que cree, justicia en Cristo, porque la justicia que es por la ley, que para eso la dio Dios, para exponer nuestra condición caída, para guiarnos como un ayo, como un maestro a Cristo,
Dice, la justicia que es por la ley escribe así, Moisés, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero ahora pregunto, el único que ha podido vivir porque vivió por el Padre es Cristo. Él dice, como yo vivo por el Padre, el que me come vivirá por mí. O sea, nos libró de vivir por nosotros mismos. Ni Él, dice, el Hijo, ni Él que nunca pecó. Él dice, el Hijo, el que nunca pecó, no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Aún el Hijo tuvo que vivir por el Padre. Dijo, como yo vivo por el Padre, el que me come, o sea, el que vive por Él, se sustenta de Él, vivirá por mí. Entonces aquí la justicia de Moisés dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas, por lo que hace. Pero la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá? Porque ¿quién fue el que quiso subir por sí mismo? ¿No fue Satanás? ¿Cuál fue la primera palabra que dijo él? Subiré y me sentaré a los lados del norte. Seré semejante al Altísimo. Aquí dice, no digas eso. Vas a entrar en la peor locura. No pienses subir por ti mismo. Deja que el Señor te suba, ¿verdad? No subir. No digas subiré para traer abajo a Cristo, como si fuéramos nosotros los que trajéramos a Cristo, y no Él el que vino primero y nos amó primero, y vino Él a buscar lo que estaba perdido. La religión es de abajo para arriba. Hagámonos una torre que llegue al cielo, dijeron con Nimrod los siguientes del diluvio. Y Dios confundió esa torre. Y dice acá, las lenguas, ¿no? Que es lo mismo que la torre. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Por más manivela que demos, nosotros no vamos a resucitar a Cristo. Él resucitó. El Padre lo resucitó y por eso Él nos resucita. No somos nosotros dando manivela. Es Él que tomó la iniciativa, vino, terminó con todo, el régimen de la letra, y ahora resucitó y nos dio su espíritu, el régimen del espíritu. Amén, del espíritu. Entonces aquí tenemos esa base, y en el 7, y volvemos allá, en el 7 dice así, de Romanos, verso 7 también, y siguientes. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero a la ley, sí, hay un pero para la ley. La ley no es pecado, la ley es buena, pero la ley, la cantaleta, los mandamientos, los preceptos no perfeccionan a nadie. Al contrario, lo llevan a la exhaustación, quedar exhaustos. Dice, yo no conocí el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Pero si te dice, no mire para la derecha, ¿o yo? No vaya a mirar para la derecha, ¿eh? Cuidado, lo pillo mirando para la derecha. Usted dice, ¿qué será lo que hay a la derecha? ¿Qué están prohibiendo tanto? Y voltea a mirar. Y el diablo le saca la lengua así. Se burla de nosotros. Entonces dice, yo no conocería la ley, la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Como sabemos que no hay que codiciar, tratamos de no codiciar por nuestra propia fuerza y descubrimos que los seres humanos normales, caídos, somos codiciosos. Entonces, ¿ahora qué? Por eso la respuesta es Cristo. Entonces dice aquí,
Y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido, oiga la trampa de Satanás, doctrina de demonio, no guste, no toque, no mire para allá, todo reglas. En vez de depender de la persona del Señor, está uno tratando de manejarse según cláusulas, reglas, preceptos, sistemas. ¿Se da cuenta? Entonces dice acá, sin la ley yo viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió. O sea, ¿qué es lo que hace la cantaleta? Produce más ganas de pecar en vez de quitar el pecado. Dios no quita el pecado con cantaleta. Dios nos dio su propio espíritu como un regalo que nadie merece. Nos limpia con su sangre, nos regenera con su espíritu y dice, pondré mi espíritu. No es con ejército, con fuerza, con mi espíritu. Pondré mi espíritu en vosotros y yo haré que andéis. Por más que usted le dé mandamientos al foco, él no va a prender. Solo cuando recibe el regalo de la corriente, ahí prende, porque la corriente lo enciende. Si no hay ligación, no hay circulación de la corriente. Y usted le puede decir, pero ¿no le parece que sería mejor alumbrar? Porque aquí no podemos ni leer la Biblia. Pues por más que le diga mandamientos, discursos, él se va a quedar apagado si no recibe la gracia de la corriente. ¿Ve? Y la fe es como la corriente, Señor, nos agarramos del Señor. Del que a mí viene, al Señor, no a los métodos, al curso, no, al Señor. El que a mí viene de su interior, correrán ríos de agua viva. O sea, es como una figura de la corriente que nos, por gracia, nos impulsa a hacer las cosas bien. Pero si estamos haciendo todo por mandamientos que me toca, ay, ahora me tocó esto y aquello, lo que hacemos es hundirnos más. ¿Ve? Esa es la táctica de Satanás. Doctrinas de demonios, ¿cuáles? Peque, no peque, no vaya a casarse, como si fuera pecado el casamiento. No vaya a comer tal cosa, porque es que ahora no se puede mezclar que la leche con lo otro y esto con aquello, y nosotros ya no sabemos qué hacer. Unos dicen que se hace bien, otros que un poquito, que eso es un mito, que eso es una verdad, y hay una cantidad de cosas. Señor, gracias a Dios por esta leche, en el nombre del Señor Jesús. Hay hermanos que la única leche que le cae bien es la recién ordeñada, la que está prohibida ahora. Está prohibido vender leche recién ordeñada. Tiene que tener unos cuantos químicos. Y toma otra leche de esa toda pasteurizada y yo no sé cuánto, y igual se enferma. Toma la que Dios creó y es la única que le hace bien. Eso me lo acaba de contar hace poco un hermano. No me lo estoy inventando. Entonces dice aquí, en el 7, y hallé, verso 10, 7 de Romanos, que el mismo mandamiento que era para vida, porque los mandamientos son para vida, solo que los mandamientos son para el nuevo hombre. El viejo hombre, los mandamientos lo provocan a tratar de hacer algo, y como es un viejo hombre caído, va a querer hacer el bien y le sale mal. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero es lo que hago. Nada le sale bien, porque estamos queriendo nosotros manejar las cosas como Abraham quiso manejar las cosas y le nació Ismael en vez de Isaac. Y hasta hoy el peor enemigo de Isaac es Ismael. Hasta hoy. Mire lo que engendra uno cuando quiere ayudarle a Dios, como si le pudiéramos ayudar con algo nuestro. Solamente naciendo de nuevo y tomando lo que Él nos da. Con lo que Él nos da podemos colaborar con Dios. Pero primero hay que recibir lo que Él nos da y en Él colaborar. Entonces seguimos acá. Y hallé, mire lo que halló,
que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, oye esta frase tan misteriosa, el pecado tomando ocasión por el mandamiento. ¿Ve? Me engañó. Y por él, por el mandamiento me mató, pero me engañó el pecado. O sea, uno cuando piensa que va a poder obedecer el mandamiento solito, ahí entra en el ejercicio del yo caído. Esa es la trampa sutil de Satanás. Pensamos de que no, pero esto es bueno, no tiene nada de malo. Mire qué lindo, y se ponen a leer ahí el Jesús Superstar y un montón de cosas. Todos dicen, no, pero es muy bueno, muy bueno. Muy bueno. No es muy bueno. Y entonces dice, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. No, no es lo bueno en ninguna manera, sino el pecado que hay en el ser humano. Para mostrarse pecado, produjo el pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Por eso hay un dicho que dice, el peor enemigo de lo mejor es lo bueno. Que la gente se va por lo bueno y deja lo mejor. Lo mejor es el Señor mismo. Pero la gente está siguiendo reglas, institutos, hasta campamentos se hacen. Podemos ir al campamento, pero si no vamos al Señor, no vamos a quedar en Cristo, vamos a quedar acampamentados, pero nada más. Hay que ir al Señor mismo, a Él mismo. Nada de ponernos a hacer payasadas, teatro y todas esas cosas. Se puede hacer teatro, no le dice el Señor así a Ezequiel, mire Ezequiel, esos que vienen a consultarte, dice, ellos ya establecieron el tropiezo en su corazón, ¿acaso yo voy a ser consultado por ellos? Ellos estaban haciendo teatro de que iban a consultar a Dios, pero ellos ya habían decidido hacer las cosas a su manera. Entonces, ¿para qué van a consultar? ¿Ve? Y entonces lo mismo dice acá, ¿ve? Dice entonces, produjo en mí el pecado, la muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa, porque sabemos que la ley es espiritual. El problema no es con la ley, el problema es conmigo. Mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Ese es el drama. ¿Se da cuenta? Entonces por eso el Señor no viene por ese lado. Los mandamientos vinieron por Moisés, pero ni el propio Moisés pudo entrar en la tierra prometida. La gracia y la verdad, o la realidad, aletheia es la palabra, vinieron por medio de Jesucristo. Amén. Entonces ya vemos cómo todo eso que había comenzado Dios a esclarecer de a poquito, cuando llegue el Nuevo Testamento, cuando ya vino Cristo, entonces entramos, pero Él nos estaba preparando para Cristo, porque para eso es la ley, es un ayo para llevarnos a Cristo. Amén. Entonces ahora sí regresemos a Zacarías 7 y ahí vamos a ver las cosas, ya con esta base que nos da el tiempo que ha pasado de la revelación y el tratamiento y la guianza de Dios, la provisión de Dios en Cristo, porque para eso era todo el Antiguo Testamento, para recibir a Cristo. Entonces dice, aconteció que en el año 4 del rey Darío, recuerdan en Esdras, casi todo era en el año segundo, y cuando comenzó la restauración, el año segundo fue muy importante, pero pasan 2 añitos, 3 añitos y vuelve otra vez la inercia de la religión. Los
avivamientos suelen durar unos 2 o 3 años. Y la gente está feliz, pero cuando le mezcla la fuerza propia, el avivamiento se apaga y Dios tiene que esperar otro remanente para que sea como aquella carboncillo debajo de la ceniza, saca la ceniza y sopla el carboncillo para que vuelva el fuego. Porque el fuego solo es por el Señor y el Espíritu. Por eso Pablo dice que guardemos el depósito por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea que es el Espíritu el que nos ayuda a guardar la frescura, la realidad. Pero si nosotros solamente vamos a guardar las formas, las cosas, los movimientos, y que hay que sentarse así, y que la cosa es asá, ahí dejamos de depender de Cristo y del Espíritu. Pero el depósito de Dios solo se guarda por medio del Espíritu Santo. Ya aquí en el 4 de Zacarías, ese fue el secreto del mensaje de Dios a estos hermanos, que iba a usar Dios para la restauración. Y ya en el año segundo hay profecías, pero ahora pasaron 2 añitos y dice, vino palabra de Yahvé a Zacarías. Oiga, esto me alegra tanto, porque cuando Dios nos ve enredados en religión, viene y sopla y las plumas de paloma falsificadas, que no nacieron de la paloma, sino que se las pegó el chulo, el cuervo, que eso es lo que es el viejo hombre, un cuervo, un chulo, un carroñero. Entonces viene el Señor a no dejar que nos autoengañemos, como en Mateo 23. Ustedes dicen que el oro es el asunto, pero el asunto es el templo. El asunto no es el uniforme por fuera, sino es el vaso limpio por dentro. Ustedes recuerdan Mateo 23, donde Jesús va a corregir el mal funcionamiento de la conciencia por causa de la religión astutamente producida por demonios, que nos llevan a depender de práctica y depender de uno mismo y no del Señor. Entonces mire que el Señor viene primero. ¿Por qué? Porque Él vio lo que decía Pablo, yo le doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Y ellos venían a preguntar, no dónde quedaba la casa de cita, no, qué día era que había que ayunar. ¿Qué les parece? Y dice así, vino palabra de Yahvé a Zacarías a los 4 días del mes 9, que es Quisleu. El mes 9 no estaba en el calendario litúrgico. ¿Qué le parece? El calendario del ayuno lo vamos a ver aquí citado y vamos a ver por qué eran esos meses y no otros. Entonces dice así, ¿cuándo fue que vino esa palabra de Dios? Cuando el pueblo de Betel, Betel, la casa de Dios, era el pueblo de Dios queriendo ayunar. Y a veces nosotros queremos también hacer cosas religiosas por nosotros mismos, que a nosotros nos ayudan, pero las hacemos nosotros. Vinieron a Betel, el pueblo, de Betel, había enviado a Sarecer con Rehén-Melech y sus hombres, ¿a qué? A implorar el favor de Yahvé. ¿Se acuerda también cuando se pusieron de acuerdo, pero sin tener en cuenta a Dios? David consultó con los príncipes de qué lindo sería tener en medio de ellos el arca de Dios. Y entonces se pusieron, sí, muy bueno, vamos a traer el arca de Dios. Y prepararon un carro y la pusieron en el carro y venían bailando. O sea, tenían emociones religiosas, estaban danzando, bailando y todo, cuando ¡pum!, se murió Usa. ¿Por qué? Porque metió su propia mano para tocar el arca.
No somos nosotros los que le ayudamos al arca, es el arca la que nos guía a nosotros. Ese fue el problema que ellos no entendieron. Y entonces ahí, después del quebrantamiento y de todo ese problema que vino, es cuando ellos pensaban con corazón sincero de que querían entre ellos la presencia de Dios y la querían traer a la fuerza. Y claro, como no tenían en cuenta los detalles de Dios, metieron su mano y se murió Usa. Entonces ahí preguntó David, entonces, ¿cómo es que vamos a tener la presencia de Dios entre nosotros? Y ahí Dios le mostró lo que dice la palabra. La carga del peso de la palabra en el corazón de las personas que Dios llama. A veces hay inercia, a veces hay manipulación. Yo recuerdo cuando estaba de bonita la iglesia en Melgar, hermoso, y 2 hermanas empezaron a manipular las cosas y a querer hacer las cosas por sí mismo a su manera, y el Señor, yo tenía que viajar y ya no podía estar ahí pendiente de Melgar, y el Señor me mostró un sueño. Esas 2 hermanas de Melgar estaban haciendo una sopa, pero la carne de la sopa era su propia mano. Así como a veces hacen sopa de pollo, si están las patas de pollo ahí. Así, cuando ellos empezaron a recibir y a querer darle de la sopa que ellas hicieron a los hermanos, resultaba que la sopa era de su propia mano, eran las manos de ellas las que estaban siendo la carne de la sopa. Entonces las hermanas le daban a los hermanos caldo de su propia mano. Entonces aquí vienen estos hermanos queridos a implorar el favor de Jehová y a hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas. Y note, ni siquiera vinieron a planear, sino a preguntar por el rito, a preguntar por la forma, por el módulo, no a depender del Señor, sino a practicar la religión bien. ¿Qué le parece? ¡Qué engaño!, ¿verdad? Y mire lo que preguntaban. ¿Lloraremos en el mes quinto? ¿Haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años? ¿Por qué el mes quinto? ¿Sabe cuál es el mes quinto? Aquí Dios no le pone el nombre a 2 meses en toda la Biblia. Hay muchos nombres, ya sabemos, el mes primero es Abib Nisan, aparece el mes primero que es Abib Nisan, el mes segundo que es Sif, el mes tercero que es Sivan, y el mes séptimo que es Etanim, y el mes octavo que es Bul, y el mes noveno, como acabamos de leer, el mes noveno que es Kisleu. Dios va diciendo los nombres de esos meses, pero hay 2 nombres que aparecen en los calendarios del Talmud, que vino de Babilonia y que está en el calendario de los judíos, y algunos piensan que lo del Talmud es lo mismo que la Biblia, pero Jesús dijo que no. Jesús dijo, vosotros invalidáis la palabra de Dios por seguir vuestra tradición. Muchos quieren tener justicia propia basado en la tradición, no en la dependencia del Señor según la palabra. Entonces, ¿qué viene y dice aquí? ¿Haremos abstinencia? ¿Por qué el mes quinto? Ya no le dijo el nombre. ¿Sabe cuál es el nombre del mes quinto? Ab, el mes de Ab. El 9 de Ab resulta que fue cuando vinieron los babilonios y destruyeron el templo que Salomón había levantado. Después otra vez llegó el 9 de Ab y los romanos destruyeron otra vez el templo el 9 de Ab. ¿Y sabe cuándo tuvo que salir Colón con los judíos porque los persiguió la Inquisición católica? El 9 de Ab.
¿Y sabe cuándo comenzó la Primera Guerra Mundial? El 9 de Ab. Comenzó con una bofetada. Así comenzó la Primera Guerra Mundial. Uno le dio una bofetada al otro y ahí empezó la guerra entre dos, las familias, los países y la guerra mundial. ¿Cuándo empezó? El 9 de Ab. ¿Cuándo fue que comenzaron a matar a los judíos allá en Treblinka y aquellos campos de concentración por Hitler? El 9 de Ab. Y tengo muchas otras más pruebas históricas de lo que pasó en ese mes quinto desde el tiempo antiguo. ¿Sabe dónde comenzó los problemas el 9 de Ab? El día que Dios le dijo, entrad a poseer la tierra, y mandó a unos espías, y 10 espías se negaron. No, esa tierra es comedora de los hombres, hay gigantes, somos como langostas delante de ellos, ¿cómo vamos a ir? Y Josué y Caleb, ¿cómo que no? Sí, Yahvé está con nosotros, Yahvé está con nosotros, es la clave. Los comeremos como pan, pero ellos se basaban en sí mismos y se miraban a sí mismos y dije, no, pero nosotros somos humanos y esos son híbridos, hijos de ángeles caídos con mujeres, gigantes, nefilín. Los anaquín eran min nefilín, simiente los nefilín. Entonces ellos se basaban en el poder de ellos y con su poder no iban a hacer nada. ¿Se da cuenta? Y ese fue el primer 9 de Ab. El primer día 9 de Ab. Ab era el nombre del quinto mes que hasta hoy lo usan los talmudistas y los cabalistas, pero en la Biblia Dios lo borró. Y ellos querían, vamos a ayunar en el quinto mes, o sea, Hamishi, no Ab. Ab no aparece en la Biblia, aparece en el Talmud, aparece en los judaizantes, pero en la Biblia no. Dios apagó ese nombre, como también el de Tamuz. Entonces, note, la intención parece que era buena. Lloraremos en el mes quinto, haremos abstinencia, como hemos hecho ya algunos años. Vino, pues, note la palabra pues. O sea, debido a esta actitud que nos desvía de Dios y nos hace confiar en el buen desempeño de nuestras tradiciones, en vez de confiar en el Señor mismo. Entonces la misericordia de Dios viene a poner en orden esto. ¿Ve? Y dice, habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes, diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años, habéis ayunado para mí. Aquí además del quinto puso el séptimo, porque en el séptimo mes se celebran 3 fiestas. La de las trompetas, la del Yom Kippur y la de Sukkot. Y la del Yom Kippur era la fiesta de la expiación, donde ellos tenían que llorar, donde ellos tenían que arrepentirse, porque era una figura de cuando ellos van a reconocer al Mesías, a quienes ellos lo habían rechazado, ahora se lamentarán y recibirán al Mesías. Pero en ese tiempo todavía no había venido el Mesías y ellos querían llorar a la fuerza, ayunar a la fuerza, orar a la fuerza. Entonces lo hacían en el mes quinto, que era el 9, donde venía el mes de Ab, y por eso, como siempre les había ido mal en ese mes y siguió viéndoles mal hasta hoy. Entonces ellos ayunaban y oraban en ese mes, pero como también en el séptimo se había mandado a orar y a lamentarse en el Yom Kippur, también lo hacían, que era el séptimo mes. Pero entonces ellos lo hacían como si, bueno, hay que hacer esto, ¿no? Hay que hacer esto. Y se ponen a hacer cosas buenas, pero sin haber sido movidos por el Señor, sino por su justicia propia, que es tan astuta, que es el arma de Satanás para hacer daño. Entonces mire lo que dice acá. ¿Habéis ayunado para mí? Esa es una buena pregunta. Porque a veces, ¿por qué ayunamos?
y peleamos, como lo dice también en Isaías, cuando habla del ayuno en el 58. ¿Ve? De que para debates ayunamos, para ganar el debate de religión. Ayunamos para ganar el debate, vamos a ayunar, hermano, y vamos. Yo me acuerdo que cuando era niño me decían que cuando fuera a Chiquinquirá y entrara por primera vez al santuario de la Virgen de Chiquinquirá, pidiera 3 deseos, porque ahí se me iban a cumplir. Y yo era niño católico del Colegio de los Dominicos, Santo Tomás de Aquino. Nos fuimos allá y entré a la basílica, pero no le pedí a la Virgen de Chiquinquirá, sino le pedí a Dios que Hernán Medina se ganara la Vuelta a Colombia. Esas eran mis oraciones de muchachito. Y se la ganó. La única que se ganó fue cuando yo le pedí allá a Dios. Pero entonces se da cuenta, hermano, que a veces hacemos las cosas así bien infantilmente. Hacemos las cosas para nosotros. Para nosotros. Pero el Señor dice, ¿habéis ayunado para mí? Como después en Isaías les dice, para ganar los debates es que ayunáis, y para esto. O sea que mucha cosa religiosa se hace para que Dios me bendiga el negocito y así. Pero nunca venimos a Dios para lo de Él. Siempre venimos para que nos bendiga lo nuestro. Entonces Dios nos alumbra, nos muestra que estamos fuera de foco, que tenemos que centrarnos en el Señor mismo. Entonces dice, y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? Ay, hermano, hasta ahora me acuerdo, con vergüenza me acuerdo. Una vez me dijo, Dios estaba en Cabo Frío comiendo, almorzando, y me dice el Espíritu, come para mí, come delante de mí, come conmigo. Esas 3 cosas me dijo el Espíritu. A veces me olvido, como rápido más de lo necesario, porque no lo hago para el Señor, lo hago para mí. Yo no sé si eso me pasa solo a mí, también les pasará a usted, no sé qué planeta serán ustedes. Pero eso, o sea, en vez de comer para el Señor, vivir o morir para el Señor, hacer todo para el Señor, lo hacemos, hasta lo religioso lo hacemos para nosotros mismos. Ayunamos para nosotros mismos, no para el Señor. Y comemos y bebemos. ¿Acaso habéis ayunado para mí? Y cuando comen y beben, ¿no lo hacen para ustedes? Y esa vez el Señor quería hacerme entender que debía comer con Él, delante de Él y para Él. Así quizá no comería algunas cosas y otras que no me gustan sí las comería. Pero ve, si uno se desconecta del Señor, se enreda en todas las cosas. Y luego dice, ¿no son estas las palabras que proclamó Yahvé por medio de los profetas primero? Note, ya Dios venía hablando, enseñando a los profetas primero. La Biblia divide a los Nevi'im, que es la palabra hebrea para los profetas, en los profetas primeros y los postreros. Los profetas postreros son desde Isaías hasta Malaquías. Y los profetas primeros son los que escribieron los libros que hoy le llaman históricos, pero que en la Biblia se le llama los profetas también. Porque si usted lee Crónicas se va a dar cuenta que con la ayuda del material de Josué, Samuel escribió el libro de Josué. Samuel escribió los jueces con la ayuda de las historias en el libro de Jacer. Y después de Samuel, entonces vinieron otros profetas, como los que cita Jeremías en el libro de los Reyes. Las demás hechos de tal rey están en el libro del profeta Semaías, y tal otro está en el libro del profeta Ahío, y tal en el profeta Jehú. Ahí menciona profetas, o sea, los libros históricos, que hoy llaman históricos, desde Josué, Jueces, Ruth,
Samuel primero y segundo, Reyes primero y segundo, que son llamados históricos, Jesús le llamó profetas, porque fueron escritos por profetas. ¿Ve? Y los segundos son los profetas posteriores y los profetas primeros. Entonces esos son los profetas primeros que dice aquí Jehová. Dice, ¿no son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros? Note que aquí los saduceos, que solo tenían la ley y no contaban con los profetas, estaban más correctos los fariseos, que sí incluían los profetas y sí creían en ángel y en el espíritu. Los otros solo creían en la ley, pero vemos que Dios mismo les reclama que Él ha hablado por los profetas, por los primeros y ahora también por los postreros. Y por eso la Biblia tiene no solo la Torá, sino también los Neviín y los Ketubín. O sea, la ley, los profetas y los agiógrafos, como los salmos, proverbios, etcétera. Entonces aquí viene hablando de esos profetas cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, y sus ciudades en sus alrededores, y el Negev, que es el sur de Israel. El mapa está por allá, el sur, ese es el Negev. Y la Cefela es la parte de una meseta si usted viene del oriente, está el mar Muerto, 400 metros más abajo del nivel del mar occidental, que es el Mediterráneo. Y se sube desde Jericó, que está 400 metros debajo del nivel del mar, en la tierra, pero al lado del mar Muerto. El mar occidental, que es el Mediterráneo, que es parte del Atlántico, está 400 metros más arriba de Jericó. Entonces por ahí se sube de Jericó, cuando vas subiendo encuentras una marca que dice, este es el nivel del mar, y ya has subido desde el valle, donde está el río Jordán desembocando en el Mar Muerto, subes 400 metros para arriba, pero como no se los puede subir así, los tiene que subir inclinados, no en perpendicular, ahí llegas a un punto en la montaña donde te dice, este es el nivel del mar, el de afuera, el Mediterráneo. Pero entonces cuando suben, siguen subiendo a las montañas de Judea. Si ustedes están imaginando que el norte es allá, el sur atrás, lo más alto son las montañas de Judea. Después empieza a bajar, hay una meseta que se llama la Cefela. Y después es que baja ya al nivel del mar, donde está Sarón y los puertos sobre el Mediterráneo. Entonces la Cefela es aquella meseta que sube desde la costa del Mediterráneo antes de llegar a los montes de Judá. ¿Ve? Entonces aquí está hablando el Señor de que habían tenido paz en la Cefela y en el sur también, en el Negev, ¿verdad? Cuando Jerusalén habitaba confiada y tranquila, y Dios les hablaba ya estas cosas por los profetas primeros, pero ellos no ponían atención. O sea, desde el principio Dios estaba queriendo llevarlos a depender del Señor mismo. Y luego, en la segunda parte, vamos a avanzar un poquito, vino palabra de Yahvé a Zacarías diciendo, así habló Yahvé Sabaoth, porque él tiene muchos nombres, pero usa el nombre que corresponde a la circunstancia. Y como estamos en una edificación en medio de la guerra, entonces él se presenta como lo que necesitamos en esa circunstancia, a Yahvé de los ejércitos. Y dice, juzgad conforme a la verdad. O sea, no la justicia propia, no nuestros propios pensamientos, la verdad. La verdad es ¿quién? Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Lo demás es religión, ¿verdad? Y dice, y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano, porque a veces cuando estamos en justicia propia, peleamos por la religión, por nuestro paradigma,
nos volvemos unos fanáticos en vez de tener misericordia y buscar la verdad. ¿Se da cuenta? Entonces ahora dice, no oprimáis a la viuda, porque a veces con la religión oprimimos. Por ejemplo, Dios dice que honremos a nuestros padres, pero tenemos algo. Si decimos que este dinero es corbán, que ha sido dedicado a Dios, ya no tenemos que ayudar a nuestros padres. O sea, se escapan del deber de honrar a los padres por medio de algo que se inventaron ellos que se llama corbán. ¿No lo decía Jesús así? Jesús habla de eso, también en el capítulo 7 de Marcos, como en el 23 de Mateo, que invalidamos la palabra de Dios por las tradiciones y quedamos esclavos de las tradiciones. Pero aquí dice que lo importante es tener misericordia, tener amor por los hermanos, no oprimir, porque a veces oprimimos con bibliazos a las personas que casi las sacamos del ring. Dios nos guarde, hermano, no saquemos la paja del ojo antes de sacar de otro, y antes de sacar de nosotros la viga. La opresión no es señal de bondad ni de Cristo. Cuando la persona se encuentra con la opresión, se encontró fue con la ley, no con la gracia. Cuando aquella pobre mujer que le iban a matar a pedradas, ¿qué le dijo el Señor? Bueno, no le dijo que no, bueno, el que esté limpio de pecado, tire la primera piedra. Y ahí ninguno se atrevió. Empezaron los viejos, que eran los que más pecados se acordaban. Que los jóvenes, a veces ese es el problema de los jóvenes. Queremos ser fieles y religiosos, pero en la justicia propia, y oprimimos a las demás personas, especialmente a nuestra familia, que son los que nos tienen que aguantar. Entonces, ¿qué dice aquí? Dice, no oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Son cosas que pasan en el corazón. A veces no lo decimos, pero el corazón lo está gritando. Y a veces no podemos aguantarnos y lo soltamos. Y dice, pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Ay, entonces, ¿qué le pasa a uno cuando no quiere oír la naturaleza del Señor? Sino seguir en nuestra justicia propia. Pusieron su corazón como diamante. No era de diamante, pero lo pusieron. Se endurecieron. ¿Y qué más dice? Y dice así, para no oír la ley ni las palabras de Yahvé Sabaoth, que enviaba por su Espíritu. Porque la ley y la palabra sirven para instruirnos en todo, si estamos en el Espíritu, como lo dice Pablo. Por medio de los profetas primeros, vuelve otra vez a hablar ahí. Vino, por tanto, por apartarnos del Espíritu, de la naturaleza del Señor, y volvernos unos opresores religiosos. Por tanto, vino gran enojo de parte de Yahvé Sabaoth. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Yahvé Sabaoth, porque le toca a él, al Señor, hacernos comer de nuestra propia medicina. Que nos paguen con la misma monedita falsa con que nosotros pagamos. Que nos pisen el callo donde nosotros se lo pisamos al otro. Cuando yo se lo piso al otro, no, parece que, pero ¿qué tanto? ¿Por qué chilla tanto si no fue nada? Bueno, ahora te va a tocar a ti recibir unos cuantos pisotones a ver si no fue nada. ¿Se da cuenta, hermanos? Y ya terminamos. Y dice, sino
O sea que en vez de escucharles, los esparcí con torbellino. Note cuál es la causa de la dispersión. El corazón duro, inmisericordia, cuadriculado, religioso, pero malvado. Los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. O sea, cuando ya no hay el agua, cuando ya no hay el fluir de vida y del Espíritu, la religión se vuelve, hermano, una cosa horrible. ¿Y qué es lo que viene? La dispersión y la sequedad, el desierto. Gracias al Señor que, aunque esto viene de tiempos atrás, es fresco. Y por eso quise que pudiéramos tener por lo menos esos pedacitos del nuevo que encajan con lo que ya Dios quería hacer desde el principio y lo quiere seguir haciendo. Dios nos guarde, hermanos, de las doctrinas religiosas y las prácticas religiosas astutamente disfrazadas por demonios para llevarnos a apartarnos de Dios y de la dependencia del Espíritu, para que haya aguas y para que haya fruto, y simplemente caemos en la inercia de la religión. El buen depósito solo se puede guardar por medio del Espíritu Santo. Amén, hermano. Démosle gracias al Señor. Querido Padre, ayúdanos. Miramos a ti porque separado de ti nada podemos hacer. Tú lo dijiste y tu palabra dice: en vano trabajan los edificadores si Yahvé no edifica la casa. En vano vela la guardia si el Señor no guarda la ciudad. Señor, en todo te necesitamos a ti. Haznos descansar de nuestras propias obras, como dicen Hebreos, para descansar en ti. En el nombre del Señor Jesús, entregamos estas conversaciones alrededor de tu palabra, que lo que venga de ti tenga lugar en nuestros corazones, que no tengamos corazones duros, que no pensemos mal uno del otro. Ayúdanos, en nombre de Jesús, tu Hijo. Amén y amén.